deleito en Jehová mi Dios. Tú me harás cabalgar sobre las alturas, viene el día en que yo volaré. Dios les bendiga, amados hermanos. En esta noche les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde la iglesia Ministerio Viva de la Familia en Cunduacán, Tabasco. Estamos bajo cobertura del apóstol Sergio Enríquez de Ministerios Ebenezer, y agradecemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. También agradecemos a la hermana Olga Lidia y a la hermana Sayan Yamilet por esta oportunidad que nos da nos dan de su apoyo, pues, y agradecemos eso. Vamos a orar esta noche. Padre, en el nombre de Jesucristo, estamos suplicando, Señor, tu gracia. Estamos suplicando, Señor, tu misericordia, tu perdón, tu bondad, tu amor. Permite que esta noche podamos ser de bendición para muchos, que otros puedan ser edificados, consolados, exhortados juntamente con nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo, muchas gracias. Amén. Bien, amados hermanos, esta noche vamos a continuar con el tema de la autoridad espiritual. Ya para esto tenemos 6 temas que hemos comenzado. A ver, ok, no está todavía ya. Vamos a ver acá. Ok, a ver, ahora sí. Sí. Ok, disculpen, ¿verdad? Pero la repetición es muy importante en la educación. A los niños anteriormente, ¿verdad? Se nos obligaba a aprendernos las tablas de multiplicar, aprendernos muchas cosas, ¿verdad? Y de ahí venía la comprensión. Entonces, ¿qué es la autoridad, hermanos? Viene del griego exousia, y lo estoy poniendo acá en la pantalla para que usted lo pueda ver. Espero que se alcance a ver. Es poder de dirigir o de decisión. Entonces, esa es una autoridad, tiene esa capacidad. También una autoridad tiene libertad de hacer continuamente el bien. O sea que una autoridad está puesta, hermanos, para ayudar, para bendecir, no para servirse de los demás. La facultad de ordenar y dar permiso para hacer algo, eso es autoridad. Potestad para gobernar, el poder para reglamentar y la facultad de delegar autoridad. Todo eso, hermanos, es importante para la iglesia. Por ejemplo, el pastor tiene autoridad o tiene facultad de delegar a alguien para que realice un trabajo, pero también el pastor tiene la autoridad para quitar de esa área a alguien, sea varón, sea mujer, porque si no está funcionando, si no está haciendo su trabajo correctamente, entonces esa es la forma, pues, que se tiene que hacer. Pero lo importante de esta enseñanza es que vamos aprendiendo todos. Entonces hablamos del mal uso de la autoridad de Adán, el mal uso de la autoridad de Luzbel. Ahora estamos hablando del mal uso de la autoridad de Saúl. Vamos a ver características de Saúl, los usos de la autoridad y los resultados. A Saúl le cambiaron el corazón para poder, hermanos, para poder ejercer la autoridad que él iba a desempeñar, la función que él iba a desempeñar. Hermanos, se le tuvo que cambiar el corazón, pero al parecer, hermanos, no completamente. No es que Dios falle en hacer una obra en nosotros, sino que nosotros somos seres humanos que, hermanos, tenemos libre albedrío.
Y Dios nos enseña, y Dios nos capacita, y Dios nos pone, hermanos, en el lugar que Él quiere que seamos usados, pero depende muchas veces de la disposición del vaso, del barro, de la persona para ser usado. Entonces a Saúl Dios le cambió el corazón. En el camino comenzó a hacer cosas diferentes, pero Dios le había cambiado su corazón. Entonces era un ungido de Dios, tenía dones de Dios, profetizaba, pero cuando empezó a hacer uso de la autoridad, él, perdón hermanos, ya convertido en rey, usurpó autoridad, usurpó autoridades, comenzó a saltarse las trancas, comenzó a creer que él podía hacer esas cosas y que tenía el coraje y la determinación para brincarse, digamos, cercos, para brincarse autoridades y hacer como quisiera. Y ahí fue su error. Como dijo la canción, ese fue su error. Entonces, tenía un evangelio legalista, era rebelde a sus coberturas. Y ahí, hermanos, hay algo interesante, ¿verdad? El que se rebela contra su autoridad no puede seguir en esa autoridad, en esa función que está desempeñando. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Un espíritu inmundo comenzó a atormentarlo. Porque, hermanos, el que se rebela a sus autoridades queda sin cobertura, sin protección, sin paternidad, sin alimento, sin bendiciones, porque el Padre Espiritual bendice a la iglesia y esa persona no puede recibir la bendición espiritual. Y entonces, hermanos, al ser rebelde, un espíritu inmundo le empieza a atormentar. Entonces, Saúl apostató irreversiblemente de la fe y luego murió. Entonces, hablamos estos días de lo que Dios usó para cambiar el corazón de Saúl. Dios usó la unción del Espíritu Santo, el equipamiento, la elección, o sea, la predestinación. De alguna manera viene a darnos, hermanos, abrirnos el panorama de lo que Dios quiere para nosotros, y entonces somos elegidos o escogidos y recibimos autoridad. De ahí, hermanos, el Señor usa también el morir o la muerte de la oveja. O sea, tenemos que morir a nuestro ego, a nuestro orgullo. ¿Ok? Por eso dice la Biblia, como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. O sea, tenemos que, hermanos, morir. ¿Y cómo voy a saber si alguien está muriendo? No abriendo su boca. Amén. Ok. Declararse hijo de bendición. O sea, hay que ser benjamines, no benonitas. Debemos declarar a la iglesia benjamines, no hijos de maldición. Debemos ser benjamines, hijos que bendicen, no hijos que maldicen. No hablen mal entonces de otro hermano, de la iglesia, del pastor. No hablen mal de nadie. Ok. Y luego la evolución constante. Debe ser un evolucionar constantemente. Celsa, que era la palabra que se usa aquí, es mediodía. Y la Biblia dice pues que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, hasta que llega el mediodía, resplandeciente.
que llega el momento en que el sol está en su plenitud. Entonces, eso nos habla de una evolución constante. Las circunstancias, Dios usa circunstancias para cambiarnos el corazón. Si no queremos ser cambiados, Dios va a usar otras circunstancias, ¿verdad? Hay hijos que son rebeldes con sus padres, pero en la calle los educan, hermano. En la calle se tiene que, como por ejemplo ahora estos días, ¿verdad? ¿Quién no tenía miedo de lo que está pasando a nuestro alrededor? Hasta la gente que es rebelde, hermanos, se resguardó. Bueno, la perseverancia. Tenemos también nosotros que, hermanos, perseverar. No vamos a cambiar a menos que perseveremos queriendo cambiar. Otra cosa, el crecimiento. Debemos crecer, debemos desarrollarnos, llegar a ser robles grandes, firmes, que no nos mueva cualquier tempestad. Y luego de eso, hermanos, la administración de la Santa Cena ministra los cabritos que hay en nosotros. O sea, las áreas que no queremos dejar morir, las áreas que tienen que ser transformadas. Y por último, las atmósferas de las buenas compañías. Eso es lo que hablamos el día de ayer, que es importante, hermanos, que veamos qué atmósfera estamos creando a nuestro alrededor. ¿Sí? ¿Qué atmósfera estamos creando en nuestro hogar? ¿Para qué nos reunimos? ¿Para hablar de otros? ¿O nos reunimos para glorificar al Señor, para bendecir a la iglesia? Si hemos permitido que el chisme, el rumores, hablar mal de otras personas entre en nuestra comunión, en nuestra relación con los nuestros, con nuestra familia, y el hogar ya se volvió una sede, la sede del chisme, ¿sabe qué tenemos que hacer? Vamos a orar, hijos, vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir al Señor que reprenda ese espíritu, porque Dios se glorifica en un lugar donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, no reunidos para comerse a sus semejantes. Entonces, esto es muy importante para la unidad en la iglesia. Las atmósferas, crear una atmósfera hermosa, eso es muy importante en la familia, en la iglesia, en donde quiera que vaya usted, se sienta la atmósfera agradable, que la gente quiera estar al lado de usted, ¿verdad? Porque el problema es cuando la gente nos va conociendo y entonces ya la gente dice, yo no quiero juntarme con el hermano fulano porque nada más me acerco y siento feo. Entonces, que no haya eso, hermano. Dejemos que el enemigo sea reprendido por el Señor cuando nosotros hablamos bien de nuestros hermanos. Ok, estamos en las características. Ya vimos cómo Dios cambió el corazón de Saúl. Ahora, Saúl era un ungido de Dios. Se derramó aceite sobre él. Esa es la unción de Dios sobre su vida. Primera de Samuel 10:1 dice, tomando entonces Samuel una redoma, o sea, un frasco de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Esto, hermanos, la unción del Espíritu Santo es importantísima en la vida de la persona. Ya platicamos esto, ¿verdad? Pero ¿eso qué significa? Que Dios lo había elegido para que fuera rey de su pueblo y le dio autoridad. Samuel, siendo un ministro del Señor,
hermanos, usó el aceite para consagrarlo y para que el Espíritu de Dios fuera derramado sobre su vida. Entonces, hermanos, la autoridad y la unción se deben respetar. A partir de ese momento, Saúl tenía autoridad y tenía unción, y todo el pueblo de Israel debía respetarlo. Digamos que la palabra de Saúl era la ley. Por eso el rey tenía que leer toda la ley para no errar en sus actitudes o en sus decisiones en cuanto a la obra que tenía que hacer como gobernador de Israel. Pero Saúl tuvo sus detalles. Como autoridad comenzó a perseguir a algunas personas. Es decir, que empezó a usar mal su autoridad. ¿Ok? Perseguir a una persona es estar ahí, darle y muele y estarlo molestando, chocando, y perdón, pero usamos a veces la palabra fregando, ¿verdad? No es muy correcta, pero es decir, una persona está persiguiendo a alguien. Eso no es correcto, jamás. Entonces Saúl comenzó a perseguir a David, porque David era mejor que él. Primera de Samuel 24:1 dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, porque hay gente chismosa, ¿verdad?, diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres. Mire qué tremendo este Saúl, hermano. Mire para cómo usaba la autoridad que tenía. Con razón Dios dejó de hablarle, y con razón Dios, hermanos, pues dijo: ni modo, vamos a tener que matarlo, acabar con él. Y ya ayer, en la iglesia decíamos que cuando Dios deja de hablarle a la iglesia o a una persona en específico, es porque ya Dios ha decidido matarlo. Entonces le dieron aviso, pues, y tomó 3,000 hombres, y no eran cualquier hombre, hermano. Dice que eran hombres escogidos, los mejores luchadores, los mejores guerreros, los más capacitados. 3,000 hombres de todo Israel fueron en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos, de las cabras monteses. Mira dónde se tuvo que esconder David, hermano. Donde se esconden las cabras, en los peñascos. No sé si usted ha visto esas cabras que están en peñascos y que están de manera vertical, casi verticalmente, en las cumbres. Pues ahí andan las cabras, hermano. Tremendo eso. Bueno, entonces 1 Samuel 24:3 dice: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, pues a Saúl le dieron ganas de ir al baño. Entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Cubrir sus pies en la Biblia es una manera poética que se usa para decir Saúl fue a hacer sus necesidades fisiológicas. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva, de esa misma cueva donde se metió Saúl. Mire cómo es tremendo eso, ¿no? Que cuando hacemos mal uso de la autoridad, Dios puede entregarnos en manos de aquellos que estamos persiguiendo, ¿verdad? Los queremos dejar mal, y entonces Dios permite que ellos nos dejen mal a nosotros. Primera de Samuel 24:4. Entonces los hombres de David le dijeron: yo pienso que tal vez en voz baja: he aquí el que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Le dijeron los hombres de David: ahí está, te lo entregó Dios en tu mano, acábalo. Y se levantó David, y calladamente, en lugar de matarlo,
en lugar de enterrarle la espada, de vengarse, en lugar de actuar de manera alevosa y ventajosa, o sea, con alevosía y ventaja, calladamente él cortó la orilla del manto de Saúl. Lo traía puesto, tal vez se lo había quitado para hacer sus necesidades. Entonces lo cortó. Y dice la Biblia, 1 Samuel 24, 5 hasta el 7, después de esto se turbó el corazón de David. Ay, padre, hermanos, mire qué corazón de David. No estamos hablando de David, pero estamos hablando de Saúl. Sin embargo, podemos ver aquí, hermanos, la diferencia de corazón. Mientras que Saúl lo andaba buscando, David, en lugar de matarlo, le cortó el borde de su vestidura solamente. Y dice que después de eso, David se sintió mal. ¿Qué hice? ¿Por qué le corté el borde del manto de Saúl? Dice que después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Mire, hermano, yo creo que debemos ser de este corazón. Ay, Dios, le puse mala cara al hermano. Perdóname, Señor. Perdóname por ponerme de esa manera. Perdóname por actuar de esa forma. Ahí se ve el corazón de la persona. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Hermanos, a los ungidos de Dios se les respeta. No hable mal de otro pastor. No importa, ¿verdad? Si es de otra cobertura, no hable mal. Ya supiste lo que hizo fulano de tal y ya es pastor. O no hable mal del ungido de Dios, de lo que Dios unge. Tal vez estén mal, pero no está dentro de tu rango. Tú estás en otro rango más abajo. Te guste o no te guste, no levantes tu mano ni abras tu boca en contra de los ungidos de Dios. Dice que así reprimió David a sus hombres con palabras. O sea que si yo soy líder o soy jefe de mi familia, hey, no hables mal del pastor, no hables mal de los hermanos, no hables mal de la iglesia, no hables mal de otros, cuidado. Dice que no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino, ni se dio cuenta. Entonces, hermanos, debemos tener esa actitud. Por eso esta enseñanza para mí es importante, hermanos, porque en la medida que nosotros practiquemos su palabra, la palabra del Señor, Dios nos va a bendecir. ¿Me explico? En la medida que nosotros entendamos esta palabra y nos caiga la revelación, nos llegue a caer el 20 en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos, entonces vamos a ser bendecidos abundantemente, de veras. Pero, hermanos, tal vez usted diga: pero es que es injusto, pastor. Usted es injusto. Sí, yo soy Saúl. Hermanos, estaba persiguiendo a un hombre inocente. No le había hecho nada a Saúl, digo David. No le había hecho nada. Pero Saúl estaba usando mal su autoridad. Puede ser que en algún momento, como pastores, cometamos errores. Pero yo le aseguro que voy a tener el valor moral de decirle: hermano, perdóneme, fallé, le dije mal a alguno. Eso lo he hecho. Pero nadie debería querer
pasar los linderos que Dios puso. Cuidado, no toquéis a mis ungidos. Eso es una frase o es una palabra de parte de Dios que nos indica que tengamos o tomemos las medidas correspondientes de precaución para no querer agredir verbal, física o de otra manera a un siervo de Dios. Ok, voy a mencionarles otro punto, la segunda persecución. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisaí, hijo de Sarbia, David, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisaí: yo descenderé contigo. Mire, David pues y Abisaí fueron de noche al ejército. Y he aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento. Pienso que Dios lo hizo caer en un sueño muy pesado. Y su lanza estaba clavada en tierra a su cabecera, cerca de su cabeza. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Todos estaban durmiendo. Yo pienso que ahí Dios lo permitió. Entonces dijo Abisaí a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano otra vez. ¿Cómo va a pensar, pero este hombre Abisaí pensaba que David veía a Saúl como un enemigo? Y no era Saúl el que veía, no era David el que veía a Saúl como un enemigo. Era Saúl el que estaba actuando erradamente. Hermano, ningún hermano de la iglesia ni el pastor son enemigos tuyos. Al menos en la autoridad que Dios me dio, Él me dio la capacidad de gobernar. Y si a veces le parece un poquito fuerte la forma de hacerlo, tal vez no sea porque está mal el pastor, tal vez sea porque no le gusta que le llamen la atención. Entonces, sujétese, ¿verdad? Ya vimos qué es la sujeción. Sujeción es cuando la sujeta no se sujeta al sujeto. La sujeción es cuando la sujeta se sujeta al sujeto. Es cierto, gracias hermana Olga. La otra vez igual lo dije al revés. Correcto. Entonces, miren, es importante, hermanos, que no nos veamos como enemigos. Por favor, el enemigo no somos nosotros. El enemigo no es tu hermana, no es tu hermano. El enemigo está en el ambiente, es espiritual. Nuestra nuestra batalla, nuestra guerra, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, deja de pelear, deja de ver a otros con malos ojos. Ámalos, ora por ellos. Amén. Abisaí le dice a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Y no sabía que David no veía a Saúl como su enemigo, lo veía como el siervo de Dios, como el ungido de Dios. Incluso dice Abisaí: ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré un segundo golpe. Mire, a veces nosotros propiciamos que otros entren en problemas que no son de ellos. Si al que seguían era David, ¿por qué Abisaí quería matar al ungido de Jehová? Tenga cuidado, hermana y hermano, no compre pleito que no es con usted, o no compre pleito que no es pleito. ¿Sí me explico? Porque a veces somos pleitistas y compramos el pleito. ¿Qué quieres con mi hermano? ¿Qué quieres con mi hermana? A ver, no, tranquilo.
Ya dijimos que no somos enemigos, estamos en el mismo ejército. Y es triste aquí, hermanos, que el ejército de Saúl estaba persiguiendo a otros que eran parte del ejército de ellos. Entonces, no persigamos a la iglesia. Acuérdense que Saulo, y precisamente Saulo, hermanos, era perseguidor, porque Saúl y Saulo vienen de la misma palabra. Y Saulo, hermanos, perseguía a la iglesia. Y cuando el Señor lo tiró al suelo, no sabemos si iba en caballo o iba a pie, y lo tumbó. Y dice que cayó a tierra. Y el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás molestando a la iglesia? ¿Por qué te burlas de la iglesia? ¿Por qué la atacas? ¿Por qué ves? Hermano, es triste, ¿verdad?, que la misma iglesia esté viendo los errores de la propia iglesia. No es que vamos a pasar por alto eso, sino que debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado, hermanos. Lo digo con todo mi corazón. Amemos a nuestros hermanos. Ame. Ore. Y Dios va a hacer la obra en cada uno de nosotros, así como la hizo con usted. Y David respondió a Abisai. Mire lo que le dijo David: no le mates. Cuidado y haces algo, porque te va a ir mal. Mire, estoy parafraseando, pero al ratito voy a decirle por qué David le dijo a Abisai: no lo mates. Y por qué creo yo que David le dijo: va bajo tu conciencia, pero también va bajo tu riesgo. Porque hubo un amalecita que mató a Saúl y David lo mandó a matar. Entonces dice: porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? O sea, no te voy a dar por inocente, Abisai, si llegas a lastimar al siervo de Dios. Al ungido de Jehová no te voy a dar por inocente. Te voy a hacer lo que te voy a hacer lo que le haré a la malecita que mató a Saúl. O sea, estoy hablando de manera, ¿cómo decirlo?, un poquito fuera del tiempo, porque eso sucedió después. Pero es lo que le está dando a entender: no te voy a tener por inocente, ni Dios tampoco. Entonces, 1 Samuel 26:10, dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Para dejar evidencia de que no lo quisimos matar, de que no estamos en el bando contrario como él piensa. O sea, si tú puedes hacerle un bien a un hermano o una hermana que consideras que es un enemigo y que no lo es, hazle un bien. Da evidencias de que lo amas. Abrázalo. Ora por él. Bendícelo. Hermano Jacob, cuando iba a reconciliarse con Esaú, hermanos, ese Jacob era tremendo, porque antes de llegar a donde estaba Esaú, le mandó presentes, o sea, le mandó regalos para llegar al corazón de Esaú. Y ya cuando estuvo frente a Esaú, Esaú lo abrazó y lloraron juntos, hermano. O sea, ya Jacob había cambiado su manera de ser, ya caminaba de forma diferente, ¿sí? Entonces David dijo:
vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, no lo mata, o no llega a su día de muerte, o descienda en batalla y perezca, yo no voy a levantar mi mano sobre él, no lo voy a lastimar. Entonces, hermanos, los amalecitas no respetaron esa autoridad, no tenían conocimiento de la autoridad, pero la iglesia sí tiene conocimiento de la autoridad. Por eso, ¿verdad? Es importante, porque el que es inocente, Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Pero cuando ya sabemos y no lo hacemos y no respetamos autoridades que han sido delegadas y esas delegadas no respetan la autoridad que lo delegó, hermanos, cuidado. Los amalecitas no respetaban la autoridad, pero la iglesia sí debe. Segunda de Samuel 1:13. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, las noticias: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Este joven llegó ante David. Hermano, le trajo creo que la corona, le trajo el escudo, le trajo la espada. Mira, aquí traigo la espada y el escudo de Saúl. Me lo encontré moribundo y él me dijo que lo matara y lo maté. Y llegó como a dar una buena noticia, según él. Pero eso no era buena noticia. Es triste, ¿verdad?, que hayan personas que dicen: no, yo le dije al pastor y le dije a la pastora y le dije. Hermano, eso es altanería. Este amalecita tenía la misma genética que sus antepasados, porque los amalecitas atacaron a los que iban moribundos ya en el pueblo de Israel, los que iban en la retaguardia, los que iban cansados. Ay, aquí lo aprovecho. Y lo mataron. Y mataron a muchos israelitas en el camino. Por eso Dios se encolerizó en contra de los amalecitas y dijo que los iba a raer de sobre la faz o de la faz de la tierra. Por eso Dios mandó pues a Saúl: mata a los amalecitas, a todos, rae, a los niños, a todos, ancianos, jóvenes, mujeres, al rey. Pero Saúl era terco. Y entonces viene un amalecita y le da la noticia a David: yo maté al rey, yo lo maté. Pensando que le iban a dar una recompensa, pensando que David lo iba a poner en alto. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza. O sea, la culpa es tuya, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Tenga cuidado, hermanos. Tenga cuidado. Dice la Biblia acá, hermano, Primera de Crónicas 16:22. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Primera de Crónicas 16:22. Entonces, mis amados hermanos, tengamos cuidado con lo que hacemos. Tengamos cuidado con abrir nuestra boca como saetas, como flechas. Tengamos cuidado con las actitudes incorrectas. Amemos a nuestros hermanos. La iglesia es la novia del Cordero, es la novia del Mesías. Quiere decir que Mesías es ungido. La iglesia es la ungida del Señor. Amén.
Entonces, le invito para que oremos y mañana, si Dios lo permite, vamos a hablar de que Saúl tenía dones de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo, Señor, suplicando que venga de parte tuya temor, que venga de parte tuya respeto, honra, que venga de parte tuya, Señor, la gracia tuya para honrar a nuestras autoridades, para amar a los hombres y mujeres que tú has ungido para servir, para respetar a la iglesia, Señor, para respetar a la señora, a la amada, a tu novia. Te suplico que me des un corazón como el de David, como el tuyo, para que no sea yo, Señor, siendo heraldo, ser descalificado. En el nombre de Jesús te pido que me perdones y me ayudes a usar las palabras correctas con tu pueblo, con tu iglesia. Pero también, Señor, ayuda a la iglesia a tomar, Señor, las actitudes y las acciones correctas. En el nombre de Jesús, ministra a tu pueblo, por favor, por medio de esta palabra. Aleluya. Vamos a saludar a algunos hermanos, si están por allí, hermanos. Mi hermano Julio César. Julio César, Dios te bendiga. Saludos hasta Pomoca. Amén. Mi hermano Rubén Morales Cortázar. Rubén Morales Cortázar, saludos, hermanito. Saludos también a la hermana Isidra, Dios me la bendiga. Mi hermana Sandy Lisbeth. Sandy Lisbeth, Dios te bendiga. Nena, Dios bendiga a Ángel, Dios bendiga a Fari también. José Trinidad. Hermano José Trinidad, Dios le bendiga hasta, parece que está en Los Cabos, allá en Baja California Sur. No estoy muy seguro, ¿verdad? Pero está en Baja California. Dios me lo bendiga, mi hermano. Un gusto saludarle. Fátima Tibet Vázquez Jiménez. Fátima Tibet Vázquez, allá en Jalpa de Méndez. Dios me la bendiga, hermana. Dios bendiga a su familia. Cris González. Cris González, Dios te bendiga. Él creo que fue uno de mis alumnos, no sé, allá en ¿cómo se llama? Tierra de Libertad, parece, perdón. ¿Sí? Elizabeth Romero. Elizabeth Romero, Dios le bendiga, hermana, hasta la Ciudad de México. Dios me la bendiga, Dios me la guarde. Estamos para servirles. Telly Martínez. Telly Martínez, Dios te bendiga. Saludos a tu esposo, el hermano Sammy, la hermana Madison, Michelle. Saludos a tu mamita, la hermana Mari Cruz. Saludos a su esposo. Saludos al hermano Jesús Antonio, a la hermana Cindy, Violet y la hermana Regina. Dios me la bendiga y Dios me lo bendiga a todos. Amén. No sé si hay algún hermano más conectado, que Dios me lo bendiga. Al hermano Alexi, que a veces está y no lo vemos ahí, ¿verdad? Pero si usted está ahí conectado, mándenos un amén, ¿verdad? Para que sepamos que está por ahí. Y bueno, nos vamos a retirar de este lugar, pero estamos en contacto espiritual. Aleluya. Miren, esa frase la vamos a anotar para un programa. Dios les bendiga a todos, que pasen buenas noches. Antes de que nos vayamos, hermanos, el sábado, pues gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Señor nos ha permitido y se está llenando, hay más cupo. O sea, el carro, el autobús ya está lleno, pero tenemos la camioneta, ya también va llena. Y la camioneta del hermano Alexis, ya tenemos otras 2 personas, pero una de ellas es mujer. Si pudiéramos y si quisiéramos, tal vez algunos varones, un varón darle su silla, pues sería bueno, ¿verdad?
Y, por ejemplo, usted dice, ¿y por qué no se la da a usted, pastor? Porque yo soy el que voy a manejar la camioneta. Si maneja a esa hermana, está bien, yo me voy atrás. Pero, pues, no me gustaría dejar la camioneta en manos de alguien que no sé si maneja, ¿verdad? Pero, entonces, por favor, ayúdenos orando. Y si hay alguna otra persona, no le diga, ya no hay cupo. Dígale, vamos. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Me deleito en Jehová mi Dios, tú me harás cabalgar sobre las alturas. Como me deleito en Jehová mi Dios, tú me harás cabalgar